dibujar. Altura 3, base 4. Entonces 3 por 4 entre 2, multiplicado por la distancia del centroide hasta R1, o sea, 2 metros, más 2 metros más 2/3 de 4 metros. Menos R2 por 5 y más 2 por 7 igual 0. Entonces R2 es igual. Calculamos su reacción. Todo entre 5. 10. Me sale la reacción 10 kilonewtons. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tenemos R1 menos 4 menos 3 por 4 entre 2. Más R2 menos 2 igual a 0. De aquí R1 es igual. Menos 10. 2. Esas entonces serían las reacciones en esta circunstancia. Entonces, ahora vamos a dibujar el diagrama de fuerza cortante y de momento. Este es el de fuerza cortante y el de momentos vamos a poner aquí abajo. Bien, para el de fuerza cortante tenemos R1 de 2 kilonewtons. No hay fuerza hasta alcanzar el punto donde está actuando 4 kilonewtons. Entonces, nos vamos hasta abajo. 2 menos 4, vamos a tener menos 2 kilonewtons. Ahora calculamos el área hasta aquí. Y calculamos esta altura. Esa altura se calcula por semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Esto es Y, que va a ser 3 sobre 4 y Y sobre 3. Entonces, vamos a tener que colocar aquí arriba voy a hacer esa relación, por favor. Y sobre 3. Entonces, Y es 3 por 3 entre 4. 2,25 es la altura de la fuerza en ese punto. Entonces, Y vale 2,25. Calculamos esa área. 2,25 por 3 entre 2. 3,375. A ver, un ratito, de nuevo.
menos 2 menos 2.25 por 3 entre 2. Ahora sí, hasta 5,375. Para darnos espacio, vamos a trabajar hasta aquí. Entonces esto vale menos 5,375. Creo que de momento vamos a dibujar abajo. Seguimos. Ahora, sumamos R2 más 10, 4,625. 4,625. Y restamos esta área que se va a convertir en un trapecio que puedo dividir en un rectángulo y un triángulo. Entonces, sé que esta altura y vale 2,25. Entonces, menos 2.25 por 1 y menos 3 menos 2,25 es 0,75. Entonces será 0,75 por 1 entre 2. Tenemos que bajamos hasta 2. Bien, en forma de parábola. 2. No hay fuerza, viene constante. Y equilibramos con los 2 kilonewtons del extremo. Entonces, tenemos ese diagrama de fuerza cortante. Como hemos visto, para el momento, tenemos que tenemos que seccionar en el último tramo de la viga. O sea, vamos a seccionar aquí, vamos a hacer la ecuación universal de momentos. Y tenemos que dibujar el nuevo diagrama de cuerpo líquido que nos está quedando. Por tanto, aprovecharemos aquí. Tenemos la viga. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la ecuación de singularidad. Trazo la línea de referencia. Entonces tengo aquí, está actuando R1. R1 que vale 2 kilonewtons. Luego tenemos una fuerza de 4 kilonewtons. Luego viene la carga triangular. Cuya altura es 3. Bueno, la base vamos a anotar después. Tenemos R2 aquí. Y R2 que vale 10. Después, bueno, sabemos que la carga distribuida debe llegar hasta el punto que es seccionado. Entonces, aumentamos esa carga distribuida y, lógicamente, en la parte inferior compensamos. Una figura de este tipo, donde esta altura vale 3, hasta aquí. Y bueno, si esto es Y, acá vamos a tener que esto vale 3, esto vale Y', y todo esto va a valer Y. ¿Sí? Eso es. Entonces, estoy considerando la sección desde el inicio y esa es la distancia X. Tengo 2 metros, 3 metros, 1 metro,
Y el resto depende de X. Acá está ubicado el momento que voy a calcular. Bien, ese es el diagrama de cuerpo libre que tenemos que considerar para nuestra ecuación de momentos. Entonces comenzamos a describir la ecuación de momentos. El momento va a ser igual. Tenemos una fuerza que va hacia arriba. La fuerza que va hacia arriba vale 2. La base es X, o sea, la distancia es X. 2 por X. Menos 4 por todo el X menos 2. Menos el triángulo. La altura es Y. La base es X menos 2 sobre 2 por X menos 2 sobre 3. Ese es el brazo. Para el triángulo de arriba. Luego tenemos más 10 por X menos 5. Vamos a seguir haciendo aquí abajo. Más 3 por X menos 3, 5, 6. Por X menos 6 sobre 2. Sí, ese es el rectángulo que estoy marcando con 3, ¿sí? Luego tengo el triángulo con Y', más Y' es la altura, X menos 6 sobre 2, ya que es un triángulo, por X menos 6 sobre 3. Esa es la ecuación universal de momentos. ¿Sí? Entonces, a partir de esta ecuación, primero vamos a definir cuánto es Y y cuánto es Y'. Y para ello, tomamos el triángulo de esta manera. Esta altura es Y. Esta base estamos diciendo que es X menos 2. Aquí está 3 y aquí está 4. Es eso. Entonces, por semejanza de triángulos, decimos 3 sobre 4 es igual a Y por X menos 2. Despejo Y y voy a tener 3 cuartos de X menos 2. Esto es entonces lo que vale Y. Ahora, Y'. Estoy viendo abajo que Y' es todo el Y menos 3. Entonces esto es igual. Desarrollo 3 cuartos de X menos 6 cuartos. Sí, nada más. Menos 3. Entonces esto va a ser 12, 18 cuartos. A ver, anotamos. 3 cuartos de X menos 4 por 3, 12, 6, 18. 18 cuartos. Factorizamos 3 cuartos. Va a ser X menos 6. Entonces, esto es igual a Y'. Esto vale Y'. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora sí, en la otra hoja vamos a desarrollar la ecuación del momento respetando y reemplazando Y y Y' donde corresponde. O sea, vamos a ver.
El momento es igual. Volvemos. 2x menos 4 por x menos 2. Anotamos. Aquí, en vez de y, reemplazo esto. Entonces tengo 3 en el numerador. 3 por 2, 6, por 4, 24. Entonces 3 sobre 24, x menos 2 al cubo. Vamos a otro. Más 10, x menos 5. Más 3x menos 6 al cuadrado sobre 2. O sea, 3 medios de x menos 6 al cuadrado. Y finalmente más y' x menos 6. O sea, 3 sobre 24, x menos 6 al cubo. Esa es la ecuación universal de momentos una vez que hemos reemplazado sus equivalencias. Entonces, en esta ecuación tenemos que poner los datos importantes en vez de x. O sea, voy a decir x0, x2, x5, x6 y x7. Sí. X es 0. Entonces, 0 reemplazo en vez de x y voy a ver que el momento es 0. Puedo decir el momento en A. Sí. X es igual a 2 metros. Entonces, el momento en B es igual a 2 por 2. 0, 0, si estoy sumando dentro del paréntesis angular, ¿no? 2 menos 2, 2 menos 2, estos son negativos. Entonces se queda ahí 4 kilonewtons por metro. El siguiente punto hemos dicho que es en 5 metros. Sí. X es igual a 5 metros. Entonces, estoy hablando del momento en C. 2 por 5 menos 4, 5 menos 2 es 3, menos 3 sobre 24 por 5 menos 2 es 3 al cubo, luego es 0, negativos, se queda ahí. Después voy a calcular. Sí, x es igual a 6 metros. Será el momento en D. 2 por 6, menos 4 por 4, menos 3 sobre 24, 6 menos 2 es 4 al cubo, más 10 por 1, esto es 0 y 0, entonces queda ahí. Finalmente, si x es igual a 7 metros, entonces tenemos el momento en E. 2 por 7, menos 4 por 5, menos 3 sobre 24, 7 menos 2 es 5 al cubo, más 10 por 2, más 3 medios por 1 al cuadrado, más 3 sobre 24 por 1 al cubo. Este último momento debería darnos 0. Entonces calculamos.
2 por 7 menos 4 por 5 menos 3 por 5 al cubo entre 24. Más 10 por 2 más 3 entre 2 más 3 sobre 24. Sale 0. Entonces, este es el sistema en equilibrio. Ahora calculamos lo que nos falta. 2 por 5 menos 4 por 3 menos 3 por 3 al cubo entre 24. Menos 5,375. Y finalmente tenemos 2 por 6 menos 4 por 4 menos 3 por 4 al cubo entre 24 más 10 por 1. Es menos 2. Entonces de aquí tomamos estos valores para poder dibujar nuestro diagrama de momentos. Vamos aquí. Partimos de 0 hasta más 4, mediante una variación lineal uniforme. Luego, bajamos hasta 5.375. Digamos aquí abajo. Es parábola, ¿no? Vamos a poner A, B, C, aquí está D, y aquí está E. Perfecto, entonces tomamos los otros valores. A menos 2 y a 0. Seguimos hasta aquí con la parábola. Menos 2 y una línea recta hasta 0. Este es nuestro diagrama de momentos, donde podemos apreciar que el momento máximo vale 5,375 kilonewtons por metro. Entonces ya tenemos identificado el punto del momento máximo. Es un rectángulo. Por tanto, para resolver el problema, sabemos que el esfuerzo normal máximo es igual al momento máximo por la distancia c sobre la inercia. Y como nos dan aquí en el dato un esfuerzo admisible, es el menor o igual que el esfuerzo admisible sobre el coeficiente de seguridad. Entonces reemplazamos los datos que tenemos acá. El momento máximo, 5,375 kilonewtons sobre metro. La distancia c, como es un rectángulo, es la mitad de la altura. Eso es c. H vale 2 veces b, entonces c va a ser igual a b solamente. ¿Dónde estamos? B. La inercia es B por H al cubo sobre 12. Y esto va a ser igual. Como la fuerza está en kilonewtons, estos megas voy a elevar a kilos. Entonces 100 por 10 a la 3. Kilonewtons sobre metro cuadrado.
100 por 10 a la 3. Entre el coeficiente de seguridad, que es 2. Debía ser 100 por 10 a la 6, ¿no ve? Pero eso es en caso de que sea Newton. En este caso es kilonewton. Bien, entonces voy a simplificar el b del numerador con un b del denominador. Y ahora voy a despejar b, donde b va a ser igual a la raíz cúbica. Esta acá va a multiplicar. Entonces tengo en este numerador, este 2 que va a multiplicar, 2 por 12 por 5,375 dividido 2 al cubo es 8 por 100 por 10 a la 3. Sí, está bien. Entonces, de aquí, la distancia B va a ser igual. Cinco entre 8, 100 a la 3. 0,062. Pero estos son metros. Entonces, B va a ser igual a 62 centímetros. Y H va a ser igual al doble, 124 centímetros. Esas son las dimensiones de nuestro perfil, o sea, de la viga que estamos considerando. ¿Sí? Bien, entonces, esto es... Ingeniero, disculpe, me sale 0,054. Unas de viscerita, por favor. ¿Otro valor que sale? Ya, ahorita le calculamos, no es problema. Entonces, 2 por 12 por 5. 55 entre 8. Sí, y a la 3. 0,54, ¿no? 0,0544. Sí. Entonces, ¿sí? Quería preguntarle, digamos, si tuviéramos una carga distribuida rectangular más antes que la triangular, esa tuviéramos que llevar hasta el final, ¿no? O sea, Sí. sin tomar, porque está Siempre, comenzando eso. todas las cargas distribuidas deben llegar necesariamente hasta donde es seccionado. Por eso, fíjense, el triángulo no estaba llegando. Por eso he aumentado. Esto que está con rojo he aumentado hasta la sección. Si hubiera habido una carga rectangular, también, y no llegaba a la sección, tengo que estirar hasta que llegue a la sección. Y todo lo que aumente debo compensar en la parte de abajo, porque si no perdería el equilibrio, ¿no? Entonces, todo lo que aumento debo restar. Pero siempre, forzosamente, toda carga distribuida debe llegar hasta la sección. Esa es la norma. Bien, hemos arreglado los valores entonces, 54,4 y 108,8 centímetros. Esas son las dimensiones. Bien, ahora vamos a cerrar nuestra pizarra, vamos a entrar, es cuarta página de teoría, pero hay que hacerla. ¿Sí? Nos toca ver lo que son esto hemos hecho aquí. Los perfiles denominados perfiles comerciales. A ver, no está saliendo en uno de los grupos. Este creo que es, sí.
Ahora sí. Bien, todos estamos viendo esto. Sucede que hemos ido resolviendo problemas donde las vigas eran de una sola forma, rectangulares o circulares. Pero sucede que muchas veces, cuando nosotros construimos, por ejemplo, todo un edificio, se pierde mucho en material y en dinero al tomar un perfil de esas formas regulares, es decir, rectángulo lleno o círculo lleno. Lo que se hace básicamente en función de lo que hemos podido apreciar de la distribución de los diagramas, que hemos visto que en el centro, donde esté el eje neutro, voy a marcar, donde esté el eje neutro, el esfuerzo es 0. Y el esfuerzo máximo se da en los extremos del rectángulo. Por eso es que muchas veces se dice que un perfil comercial o perfil económico, la masa debe concentrarse donde esté el esfuerzo máximo. Pero como no pueden estar separados esos dos elementos, es que se une con un tercer elemento. Y se da el nombre de ala a los rectángulos horizontales y alma al rectángulo vertical. O sea, que haría de columna si quiere. Entonces, de esa forma se obtiene un perfil I, que ya en función de las características geométricas o de fuerza, puede cambiar sus dimensiones, tal como estamos viendo en la figura D, que es más alas más pequeñitas y un alma más grande. Entonces, de esa manera nosotros ahorramos todo este material que estaría en esta parte hueca. ¿Sí? Lógico, en una viga no es muy representativo, pero ya en todo un edificio es un ahorro muy grande, y especialmente cuando hacemos perfiles metálicos, utilizamos perfiles de acero, que se han podido apreciar en el nuevo edificio del Parlamento. Toda la estructura que se tiene no es hormigón armado, son perfiles metálicos. Entonces ahí el ahorro ha sido grande en cuanto a material, porque sabemos que los perfiles de acero, cuando están llenos, gastan más material y cuesta mucho más. El hormigón armado no es tan representativo en costo como el acero. Pero es ese el motivo de que nosotros tengamos que analizar estos perfiles comerciales. Y ahí es que aparece un problema. Si bien en el rectángulo y en la circunferencia su centroide está ubicado en el punto medio, cuando yo busco otro tipo de perfiles, por ejemplo en el I también está en el punto medio, ese es un perfil denominado simétrico. Pero ¿qué sucede si yo considero un perfil T? El perfil T ya no es un perfil simétrico porque la masa se concentra en la parte del ala. Entonces tengo que aprender o recordar cómo se calcula la nueva ubicación del centroide y a partir de ese centroide cómo calcular la inercia. Entonces de eso trata esta parte de los perfiles comerciales, donde no solamente que voy a usar material, sino que voy a recalcular la ubicación del nuevo centroide y la ubicación, y el cálculo de la inercia, ya que al trasladar el centroide por ejes paralelos, debo aplicar el teorema de Steiner para calcular la inercia. Entonces, de acá vamos a volver a la pizarra para explicar con detalle lo que nos está faltando. Entonces, vuelvo a la pizarrita. Y aquí en la pizarra vamos a explicar eso de los perfiles comerciales. Si bien decíamos, por ejemplo, que yo voy a considerar un perfil rectangular, en esta situación, el centroide va a estar ubicado en el punto medio. Voy a trazar líneas de referencia y el centroide en la parte media. Entonces, como hemos visto anteriormente, yo voy a trasladar la mayor masa
la mayor masa a los extremos. Pero como no pueden estar libres esos extremos, voy a unir ambos. Y como les he dicho, los extremos reciben el nombre de ala y el perfil que une recibe el nombre de alma. ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo voy a trazar una referencia y en algunos casos, en función de cómo vaya a deformar mi perfil, acá voy a tener un esfuerzo de tracción o voy a tener un esfuerzo de compresión. ¿Sí? Pero si es compresión la parte superior, la parte inferior deberá ser tracción. Si es tracción la parte superior, la parte inferior deberá ser compresión, porque eso es lo que hemos visto en la fórmula. Hemos visto que el esfuerzo varía desde 0 hasta hacerse máximo en los extremos, o sea, 0 en el eje neutro hasta hacerse máximo en los extremos. Y esta sería la forma del diagrama en uno de los casos. En el otro caso, el diagrama va a tomar aproximadamente esta forma. Creo que, bueno, hablaremos, no está tan simétrico. Entonces, fíjense, esa es la distribución de esfuerzos. Entonces, con este perfil estoy cumpliendo resistir el esfuerzo máximo, o sea, más o menos aquí. Con esta masa o este esfuerzo, este diagrama, va a ser soportado con esa masa. Y la distribución de este otro esfuerzo, que ya no es tan grande, va a ser absorbido por el alma. Entonces, de esa manera se justifica este tipo de perfil, porque en lo ideal tendría que haber hecho un perfil de esta forma, o sea, del diagrama de esfuerzos. Pero sucede que no puede haber un perfil sin masa en el eje neutro, ¿no? Porque cualquier cosita que pase va a ser muy inestable. Entonces, la estabilidad nos va a dar el perfil rectangular. Y como están viendo, los perfiles son composiciones de rectángulos. Es así que aparecen diferentes formas de perfil y nosotros vamos a ver que como perfiles comerciales podemos considerar un perfil C, un perfil o sea, conocido como viga cajón, un perfil L, un perfil I, lógicamente, un perfil T, hemos hablado de esto, y bueno, un perfil A. De esta manera, formando esa palabra de colita, por ejemplo. Fíjense que nosotros, ahora, ¿de qué depende la forma del perfil? ¿Por qué estoy hablando de letras? La forma del perfil muchas veces depende del uso que vamos a darle al perfil. Por ejemplo, el perfil en viga cajón, el perfil O, sirve además para ductos. El perfil C, si coloco en forma horizontal, se transforma en la vista en un perfil U y va a ser un perfil que va a ser también un canal en un edificio. Ahora en los ductos también para trasladar toda la instalación eléctrica se genera un hueco y se genera la viga cajón o columna cajón ahí para trasladar dentro de ese espacio que tenemos los cables de energía eléctrica y en otros casos se aprovecha para usar como chimenea o como les he dicho como un ducto. El perfil L es más conocido en soporte, especialmente en las máquinas y herramientas. Y así sucesivamente las diferentes formas del perfil. ¿A qué se debe acomodar ese tipo de perfil? A que se resistan las fuerzas externas aplicadas y además
cumpla con características geométricas que vaya a tener la estructura que yo esté considerando. Entonces, vamos a ver que el perfil O y el perfil C podrían considerarse simétricos porque su centroide va a pasar por el punto medio. Pero el perfil L no puede ser, ¿no? Simétrico. El perfil I sí. El perfil L, el perfil T y el perfil A, más el perfil U, van a ser considerados perfiles asimétricos. O sea, no tiene simetría. En cambio, el perfil O será considerado un perfil simétrico. ¿Qué significa que sea perfil simétrico? Que al igual que el rectángulo y la circunferencia, su centroide debe estar en el punto medio. En cambio, en el perfil asimétrico, voy a tener un centroide desplazado del punto medio. Entonces, para eso, debo yo calcular primero el centroide, la ubicación del nuevo centroide, y luego debo calcular la ubicación o la inercia mediante lo que denominamos el teorema de Stein. Por tanto, vamos a hacer esa aplicación ahora. Es decir, voy a considerar un perfil T cuyas dimensiones sean acá abajo A, esto va a valer B, esto va a valer C y esto va a valer E. No estoy usando la letra D porque justamente la letra D se usa en el teorema de Stein. Bien, para esta situación, para calcular el centroide, nosotros utilizamos la siguiente ecuación. Nos dice que la ubicación del centroide Y barra va a ser igual a la sumatoria de todas las áreas por la distancia al centroide medida desde el eje de referencia sobre la sumatoria de todas las áreas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aquí voy a llamar esto el rectángulo 1 y este otro el rectángulo 2. Y necesito trazar un eje de referencia. Se recomienda colocar el sistema de referencia X en la base. Y lógicamente Y va a variar hacia arriba, hacia la altura. Esto sería Y. Por tanto, el desarrollo de nuestra ecuación va a ser como sigue. Y barra va a ser igual al área 1 por la distancia Y1 más el área 2 por la distancia Y2 sobre el área 1 más el área 2. Poniendo nuestros datos. El área 1 es A por B. La distancia Y1 va a ser la distancia desde el eje de referencia al centroide de este rectángulo 1. Entonces, esto vendría a ser Y1, que es la mitad, o sea, B medios, más el área 2, E por C. La distancia Y2 va a ser la distancia desde el eje de referencia hasta el centroide del rectángulo 2. Eso es Y2. Entonces, ¿cuánto vale Y2? B más C medios. Eso es Y2. Dividido entre la suma de áreas. A por B más E por C. Si hubiera un tercer rectángulo, un cuarto rectángulo, vamos a ir sumando. Porque como están viendo, la mayoría de los perfiles va a ser composición de rectángulos. Entonces,
La ubicación de nuestro nuevo centroide siempre se va a aproximar a la masa mayor, o sea, puedo asumir que Y barra va a estar aquí. Y barra. Entonces, de esa manera, yo voy a calcular el nuevo centroide. Ahora, la inercia se calculará aplicando el teorema de Steiner. El teorema de Steiner. ¿Qué dice el teorema de Steiner? Steiner nos dice que la inercia en un perfil donde se ha trasladado el centroide original de cada figura mediante un eje paralelo, fíjense, debía estar donde está el marcador B, verde o el celeste, pero está donde está el marcador anaranjado. Entonces la inercia nos dice que es igual a la sumatoria de todas las inercias, cuando I varía de 1 a n, más la sumatoria de las áreas por una distancia de al cuadrado. Eso es Steiner. Desarrollando la fórmula será la inercia del rectángulo 1 más el área 1 de 1 al cuadrado, más la inercia 2 más el área 2 por la distancia de 2 al cuadrado. Ese es el desarrollo entonces, reemplazando en función de nuestros datos. Para un rectángulo es la base por la altura al cubo entre 12, más el área por la distancia de 1. ¿Cuál es la distancia de 1? De 1 va a ser la distancia del centroide original al centroide desplazado, o sea, eso es de 1, marcado con marcadorcito negro. Y de 2 va a ser la distancia entre el celeste y el anaranjado. De 2. Entonces, ¿cuánto vale de 1? Vamos a poner aquí en letras así, Y barra menos Y1 al cuadrado. Más la base es E, la altura C al cubo sobre 12. Más el área E por C, por ahora la distancia entre Y2 menos Y barra. De esa manera yo voy a calcular la inercia. Esto es al cuadrado, ¿no? No debo olvidar. Entonces, esas son las fórmulas que tendríamos que desarrollar nosotros para calcular ahora el nuevo centroide y la inercia mediante el teorema de Steiner en un perfil asimétrico. Bien, veamos como parte de ejercicio, también para un perfil T, pero ahora reemplacemos con números los datos, o sea, la aplicación de este. Por ejemplo, voy a tener esta situación. Un perfil medio de Ford, donde voy a decir que esto vale 3 centímetros, esta altura que sea 12 centímetros, acá que esto sea 2 centímetros y esto que sea 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es ubicar el sistema de coordenadas de referencia. X y, lógicamente, Y. Y. La fórmula. La fórmula me dice, para el centroide, que el centroide será igual al área 1 por D1, área 1 por Y1 más área 2 por D2, dividido entre área 1 más área 2. Reemplazo datos. El área 1 es 3 por 12. Por la distancia al centroide
desde el eje de referencia, que es la mitad, va a ser 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces anotamos aquí. Más el área 2, 10 por 2, por... Esto otra vez se lo he puesto de... Esto es Y, por favor, disculpas. Entonces, Y2 es la distancia desde la referencia hasta el centroide del otro, o sea, 12 más la mitad, 1 centímetro, 13 centímetros. Entonces anoto aquí 13 centímetros. Todo dividido entre 3 por 12 más 10 por 2. Por tanto, mi centroide estará ubicado en la siguiente posición. Multiplicamos 3 por 12 por 6 más 10 por 2 por 13. Todo dividido entre 3 por 12 más 10 por 2. $8,5. Estamos en centímetros, entonces. Esa es la ubicación del nuevo centroide. Entonces, hasta la mitad hay 6, subimos un poquito, y esto será llevar. ¿Sí? Bien, una vez que hemos ubicado Y barra, calculamos ahora la inercia. Y en la inercia estamos viendo que por esta inercia tenemos la inercia de 1 más área 1 por D1 al cuadrado más la inercia 2 más el área 2 por D2 al cuadrado. O sea que la inercia va a ser la inercia de un rectángulo base por altura al cubo sobre 12. Entonces 3 por 12 al cubo sobre 12. Más el área, 3 por 12, por D1. ¿Qué es D1? Hemos dicho que es la distancia del centroide original al centroide desplazado. Eso es D1. Entonces, ¿qué voy a tener? 8,5 menos 6. 2,5 al cuadrado. Más la inercia de 2. La base es 10. La altura es 2 al cubo sobre 12. Más 10 por 2 por la distancia de 2 al cuadrado. La distancia de 2, nuevamente, es del centroide original al centroide desplazado. Ahí está de 2. Entonces será, hemos dicho que esta altura vale 13 centímetros. 13 menos 8,5, ¿cuánto nos da? 4,5. Entonces anotamos 4,5 al cuadrado. Y ahí calculamos esa inercia. Entonces tenemos 3 por 12 al... Perdón, vamos a volver. 3 por 12 al cubo entre 12. 432 más 3 por 12, que es el área, por 2,5 al cuadrado, que es la distancia entre centroides, más 10 por 2 al cubo entre 12, más 10 por 2 por 4,5 al cuadrado. 1068,67. Son centímetros a la 4. Eso nos dice la inercia, siempre a la cuarta potencia. Entonces, esta es la forma que tenemos para calcular el centroide en un perfil asimétrico. Bien, ¿qué hora es? No, ya no nos da el tiempo. Bien.
Hoy vamos a quedar aquí. El día lunes vamos a seguir haciendo problemitas de perfiles asimétricos, en aplicación de perfiles asimétricos. Sus notas les voy a mandar al WhatsApp, por favor. ¿Ya? O sea, la nota que les voy a enviar directamente contempla su nota de los problemas más su práctica. ¿Sí? O sea, la nota total les voy a mandar. Bien, muchachos. Entonces, aquí quedamos hoy día. Nos vemos el día lunes. Esta semana todavía no les voy a dar tarea. Desde la siguiente semana sí les voy a dar tarea. ¿Sí? Bien, hasta luego y gracias por su atención. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Hasta Inge. luego, Inge, gracias. No, Inge. ¿Listo? ¿Eso querías, Andrés? El problema. ¿Este o el otro? Ya, esa. Ya, perfecto. Bien, chao, chao, chicos, que les vaya bien. Listo, nos vemos, chao, que te vaya bien. Inge, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, ¿será que me pueden añadir? Al grupo de WhatsApp. A ver, mándame un mensajito al WhatsApp. Te voy a poner en el chat el número. A ver, espero que sea este chat, 707-82060. O te dictaré si no. Mi celular es 707-82060. Listo, Inge, yo le mando un mensaje ahora. Sí, me mandas. Y yo te mando. Por favor, Inge, muchas gracias. Hasta Listo, luego. listo. No. Todos se han ido.